Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos también a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos aprovechar esta ocasión para decirles que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar. Esto sirve para que este material se pueda expandir a través de esta plataforma. Recordemos, hermanos, que por la fe muchas personas van a conocer el mensaje a través de este medio. Así que, hermanos, oremos siempre para que la verdad presente pueda esparcirse a través de este medio y podamos alcanzar a muchos corazones con la verdad presente, el mensaje para este tiempo. Así que, hermanos, pónganse cómodos, tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida de profecía apocalíptica. Así que antes de estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, tu autorización para que seamos dignos de presentar tu palabra y que esas almas que van a escuchar este mensaje puedan ser llenos de conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de profecía bíblica. Como todos sabemos, hermanos adventistas del séptimo día, la Iglesia Adventista a nivel mundial durante este trimestre va a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que vale la pena que en esta clase podamos tener un bosquejo general y al mismo tiempo profundo sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje que encontramos en las 7 iglesias de Apocalipsis. Es importante que nosotros podamos conocer el por qué Dios a través de Juan manda 7 mensajes a 7 iglesias, y una de esas es la iglesia de Éfeso. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 al 11. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto lo está diciendo Juan, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Según la historia, habían más iglesias en Asia Menor, pero Dios elige a través de Juan solamente 7 iglesias de Asia Menor. Pero es interesante que dice que el texto bíblico, el versículo 10, dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta expresión en el Espíritu es un énfasis a que Juan recibió la visión de Apocalipsis en el día del Señor. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la expresión día del Señor, que en el griego es Kuria Gemera, día del Señor. Sobre esta expresión única que aparece en Apocalipsis en toda la Biblia, la única vez que aparece Kuria Gemera es aquí en Apocalipsis 1:10, dice día del Señor. Sobre este texto ha habido un acalorado debate desde los primeros padres de la iglesia. Algunos padres de la iglesia consideraban de que el día del Señor aquí era el domingo, y de aquí se han tomado muchas iglesias protestantes y la iglesia católica para sostener de que el día del Señor que se menciona aquí es el domingo. Pero es interesante que al hacer un estudio profundo y exegético desde la misma Biblia, el domingo, o sea, el primer día de la semana, nunca jamás se le consideró como día santo o día sagrado para que se le pudiese llamar día del Señor. La expresión Kuria Gemera da a entender, según el contexto inmediato y general de Apocalipsis, que el día del Señor en que recibió la visión el apóstol Juan era un Shabbat, porque Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, estaba muy bien familiarizado con la expresión que el día del Señor era el sábado.
Tenemos, por ejemplo, la referencia que viene de Isaías 58:13, donde dice que Dios le llama al Shabbat, al día sábado, mi día santo. Pero nunca jamás, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hay alguna referencia directa o indirecta que se diga de que el primer día de la semana tenga un atributo santo o sea sagrado, o que hay que abstenerse de trabajo para que se le pueda llamar Día del Señor. Esto solamente ha sido una mala interpretación que se ha hecho del texto de parte del catolicismo romano y el protestantismo, pero no hay base bíblica para sostener tal enseñanza. Nunca más en la Biblia se le llama al primer día de la semana Día del Señor. Aunque en español o en latín domingo significa Día del Señor, pero ese es un idioma que proviene del latín. Pero la Biblia no fue escrita en latín, sino que en griego y en hebreo. Y la expresión aquí no es latina, sino que es Kyrie Kemera, que se refiere a Día del Señor, que es el Shabbat. Esto lo corrobora el comentario de la Sierva del Señor, que está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 464, párrafo 4, dice: fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Noten que fue un sábado. Juan observaba el sábado tan reverentemente en pasmos como cuando predicaba al pueblo en las aldeas y las ciudades de Judea. Noten que Juan, por ende, era un conocedor de la Torá. Juan era un conocedor de la ley y los profetas. Juan era un judío, sabía perfectamente bien que el día del Señor, el día que Dios santificó desde la creación, era el Shabbat, no el primer día de la semana. Y aquí dice: se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas con respecto a ese día. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, escribió Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, o del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estas son las 7 iglesias, porque los 7 candeleros representan las 7 iglesias a las que se iban a enviar estas cartas. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis 1, versículo 10 al 13. Usando esto como introducción de que el libro de Apocalipsis, la visión del Apocalipsis, fue dada al apóstol Juan en un sábado. El sábado es el día del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, es interesante que, como dijimos al principio, que dice el texto que los mensajes iban a ser enviados a 7 iglesias. Pero ¿por qué 7? Si estaba analizando algunos datos históricos y mapas geográficos que sitúan la cronología aproximadamente desde los tiempos de Juan, que escribió estas cartas, había muchas más iglesias, muchas más ciudades que tenían iglesias, porque Asia Menor fue una iglesia o un continente donde se levantaron muchas iglesias de parte de los apóstoles, de Priscila y Aquila, de parte del apóstol Pablo. Pero ¿por qué vemos que ahora solamente salían 7 iglesias de todas esas que están en Asia? ¿Por qué 7? Porque según el libro de Apocalipsis, el 7 representa totalidad, plenitud y perfección. El número 7 es simbólico aquí, porque Dios a través de estas 7 iglesias quiere enseñar verdades profundas, tanto espirituales como históricas. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4. El libro Hechos de los Apóstoles es un comentario hecho por Elena de White del libro Hechos de los Apóstoles que encontramos en la Biblia. Y noten cómo dice ella, comentando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, dice, hablando de lo que significa el número 7 y por qué son 7 iglesias: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa
que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana o de la historia, periodos de la historia de la era cristiana. Hermanos, el número 7 en la profecía bíblica representa plenitud, algo completo, algo total, algo pleno. Por eso se leen 7 iglesias. Y dice la cita, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. O sea que aunque eran 7 iglesias literales de Asia Menor, esas 7 iglesias literales representan un estado espiritual de la iglesia en diferentes etapas de la historia, desde los tiempos de los apóstoles hasta la venida de Cristo. Por ejemplo, veamos un bosquejo general y donde aproximadamente podemos situar cada iglesia en la historia. Por ejemplo, Éfeso representa la iglesia apostólica del primer siglo. Esmirna representa la iglesia perseguida por los emperadores romanos durante los siglos segundo y tercero. Pérgamo, la corrupción de la iglesia desde los días de Constantino el Grande a principios del cuarto siglo y continuando hasta el surgimiento del papado en la primera mitad del siglo sexto. Tiatira, el periodo de dominio papal durante la Edad Media. Sardis significa o se sitúa el periodo de la iglesia reformada, o sea, el periodo de la iglesia protestante. Eso es Sardis. Filadelfia se sitúa en el gran despertar religioso que surgió a principios del siglo XIX, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es donde surgió lo que se le conoce como el gran movimiento milerita. Y tenemos la última iglesia, la iglesia Laodicea, que se sitúa, la iglesia Laodicea es la última iglesia del tiempo del fin, la iglesia que existe durante el transcurso del juicio, inmediatamente antes de que cierre la puerta de la gracia y termine la obra intercesora. La iglesia Laodicea es la última iglesia en la que estamos en este momento, y Laodicea significa pueblo del juicio. En efecto, vivimos en el periodo del juicio preadvenimiento antes de la venida de Cristo. 7 iglesias en diferentes periodos de la historia. Ahora, en este estudio que viene a continuación vamos a estudiar la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, porque es importante que nosotros conozcamos el mensaje de la iglesia de Éfeso, porque en este contexto es que Pablo escribió su carta a Éfeso. La historia dice que el apóstol Pablo estaba preso en Roma y estando preso en Roma escribe esta carta a los de Éfeso. Era una comunidad compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba pasando por una crisis espiritual y Pablo presenta esta temática en su carta, la carta del apóstol Pablo a Éfeso. Y el trasfondo de la iglesia de Éfeso lo encontramos en Apocalipsis, porque el primer mensaje de Dios a través de Juan va al ángel de la iglesia en Éfeso, que todos sabemos de que los ángeles, según Obreros Evangélicos, página 13, representan los ancianos y los ministros de cada iglesia. Por eso es que los mensajes a cada iglesia van al ángel, o sea, a los ancianos y los dirigentes de cada iglesia. Porque depende cómo está el dirigente de la iglesia, así va a estar la iglesia. Ahora, analicemos un poco más qué es la iglesia de Éfeso. Se cree que la palabra Éfeso se deriva de pura y deseable. La iglesia de Éfeso es la primera iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Si analizamos la historia, esta iglesia se sitúa entre el año 31 al año 100 después de Cristo, o sea que es la iglesia apostólica, la iglesia que Jesús estableció
con los apóstoles. Se cree también que la historia de la iglesia de Éfeso equivale también al periodo del caballo blanco, que es el primer sello que encontramos en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 encontramos 7 sellos, y uno de esos sellos es un caballo blanco. Equivale al mismo periodo de la iglesia de Éfeso, año 31 al año 100. Noten cómo dice Apocalipsis 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva que vencía. Cristo a través de la iglesia vencía, como la iglesia en Hechos de los Apóstoles, como creció predicando el evangelio. Por eso es que dice que este es un caballo blanco. El caballo blanco es un símbolo de Cristo, pero Cristo cabalgando a través de la iglesia primitiva, a través de la iglesia apostólica, predicando el evangelio. Por eso es que dice que salió venciendo y para vencer. El gran poder con que la iglesia apostólica se levantó, el poder del Espíritu Santo, cómo convertían miles de un solo sermón, cómo la iglesia creció en el Pentecostés, cómo la iglesia crecía a través de la proclamación del evangelio y a través de los bautismos. Ustedes pueden ver eso en Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia crecía, y en ese contexto se usa el término salió venciendo y para vencer. Algunas iglesias protestantes sostienen de que el caballo blanco es el anticristo. Lastimosamente están fuera de serie, porque el protestantismo desconoce de historia, peor aún el catolicismo. Ellos interpretan la Biblia sin tener disciplina, sin tener hermenéutica. Pero es importante que si nosotros hacemos un paralelo entre las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, es un contexto histórico que cada bosquejo apocalíptico añade un elemento que no añade el anterior, pero ese mismo periodo profético histórico, en historia, que tiene que estudiarse en armonía. Cuando hablamos de 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, estamos hablando de historicismo. Según la Biblia, estamos en la última iglesia. Estamos en el umbral del 7º sello, porque el 7º sello es la venida de Cristo. O sea que estamos viviendo el periodo del 6º sello, las señales de los astros. Y la 7ª trompeta, que tiene que ver con el juicio preadvenimiento y la sentencia que se da sobre la bestia y su imagen a través de las 7 plagas postreras. Es un proceso que equivale a la 7ª trompeta. La sentencia se da en el juicio, se da el veredicto y después se da el último ay, que son las 7 plagas sobre los sistemas falsos apóstatas que van a ser juzgados, o sea, la sentencia en el juicio preadvenimiento. Estos son detalles bien importantes que ya los hemos explicado en otras presentaciones proféticas. El caballo blanco aquí equivale al mismo periodo de la iglesia de Éfeso, año 31 al año 100. Un símbolo de la iglesia de Éfeso pura y deseable. Jesús, antes de su partida, según la Biblia, fundó una iglesia pura, y esta iglesia debía continuar su obra en esta tierra. Eso es el periodo de la iglesia de Éfeso, año 31 al año 100. Ahora, ¿qué es la iglesia de Éfeso o dónde se sitúa geográficamente? Porque recordemos de que estas 7 iglesias estaban en Asia Menor. Noten cómo dice el diccionario bíblico adventista sobre lo que era la ciudad de Éfeso. Dice así: Éfeso, ciudad de Asia Menor Occidental, cerca de la desembocadura del río Caister. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica y su gran templo, el centro del culto de la diosa Diana, o como se le llamaba, Artemisa. O sea que Éfeso era una ciudad extremadamente idólatra.
El culto principal era a la diosa Diana. Dice la historia, y eso lo corrobora el libro de Hechos de los Apóstoles, que allí vendían estatuillas de la diosa Diana. Era un lugar idolátrico. Y allí estaba esta comunidad de cristianos, que Juan escribe su carta y que Pablo también escribe su carta. La carta y el mensaje a la iglesia de Éfeso, porque allí había una comunidad de fieles que habían creído en el Evangelio y estaban brillando como lumbreras en las tinieblas en una ciudad idólatra como eran los efesios. Dice, sus famosos libros de magia, o sea que allí en Éfeso habían brujos, o sea, habían personas que practicaban la magia, la brujería. Y dice el diccionario, los Efesia Granmata, así se llamaban estos brujos. Y está en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 19. Y el poder económico de su asociación bancaria, o sea que era una ciudad que adinerada, rica, muy rica, pero era una ciudad que le daba culto a la diosa Diana y Artemisa. Y allí estaba este remanente. Ahora, analicemos algunos detalles importantes para conocer más sobre las características de los cristianos en Éfeso. Porque recordemos de que la carta va a la iglesia de Éfeso. Y es importante que nosotros analicemos algunas características y estado espiritual por el que estaba pasando esta primera iglesia de Éfeso. Noten, eran cristianos celosos en el Evangelio. Esto era algo bueno, porque Cristo, a través de Juan, Cristo es el testigo fiel, dice las virtudes que esta iglesia tiene. Y dice así, una de estas virtudes era que no toleraban las falsas doctrinas y los falsos maestros. Esta era una virtud primordial que resaltaba la iglesia de Éfeso o los cristianos de Éfeso. Y dice así, Apocalipsis 2, versículo 2, y lo vamos a saltar hasta el 6. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Noten, los has hallado mentirosos. Ese es el versículo 2. Ahora pasemos al versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Noten que la virtud de estos cristianos en Éfeso era que rechazaban a los falsos maestros, desenmascaraban a los falsos maestros, no podían soportar las herejías y las falsas doctrinas de los malos, que dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero también dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que estos cristianos no toleraban ninguna herejía ni los falsos maestros y aborrecían las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son Nicolaitas? Es interesante que dice el comentario bíblico adventista sobre quiénes eran las Nicolaitas y que los hermanos de la iglesia de Éfeso los aborrecían. ¿Quiénes eran las Nicolaitas? Dice así el comentario. Las Nicolaitas, una de las sectas heréticas que atormentó a la iglesia de Éfeso y Pérgamo, se cita Apocalipsis 2:15, y tal vez a otras iglesias. Ireneo identifica a las Nicolaitas como una secta gnóstica. Interesante. Pero aquí hay otro detalle más interesante. Noten lo que dice el famoso teólogo Marvin Maxwell en su libro Apocalipsis, página 99 a la página 100, hablando sobre quiénes eran las Nicolaitas y cuáles eran sus doctrinas que profesaban. Porque recordemos de que los hermanos de Éfeso aborrecían a las Nicolaitas, o sea que no permitían ni falsos apóstoles, ni a mentirosos, ni a Nicolaitas.
Dice aquí el pastor Marvin Maxwell en su libro: un ministro religioso del siglo II que vivió cerca de Éfeso se refiere a ellas en uno de sus escritos. Los nicolaitas pretendían ser cristianos. Noten que eran los nicolaitas. Esta era una falsa doctrina de esta secta herética, y noten qué es lo que enseñaban. Los nicolaitas pretendían ser cristianos, dice él, pero consideraban asunto de poca importancia la práctica del adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece entonces que las nicolaitas eran cristianos que creían que la fe en Jesús lo libraba de la obediencia a los mandamientos de Dios. Tremendo, hermano. ¿A qué le suena esto, hermano? A lo mismo que enseñan las iglesias protestantes. La herejía de las nicolaitas ahora la predican las iglesias protestantes y el catolicismo. La herejía de que enseñan de que la fe nos exime de obedecer los mandamientos de Dios, o sea que es una gracia barata que ellos enseñaban, que como somos salvos por la fe y que somos salvos por la gracia, entonces no es tan importante ponerle énfasis al adulterio, al pecado del adulterio o a los sacrificados a los ídolos. Lo mismo que enseñan los protestantes hoy, que la ley quedó abolida, que hoy estamos por la gracia, que estamos por la fe, es la misma doctrina nicolaíta que predica el protestantismo. Y dice el pastor lo siguiente: en la carta de Juan, 1 Juan 2:4, el apóstol escribió acerca de esta gente nicolaíta, dice así: el que dice que lo conoce, o sea, conocer a Jesús, pero si no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Noten que es un mentiroso. Y el mismo Juan dice aquí: porque no soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque eran falsos cristianos que decían de que profesaban seguir a Cristo, pero no querían saber nada de sus mandamientos y eran mentirosos. Esta era la doctrina de las nicolaitas que los hermanos de Éfeso combatían, una doctrina herética, gnóstica, que minimizaba la obediencia a los mandamientos de Dios. Interesante. Ahora, otro dato interesante que al analizar la historia y el mensaje de la iglesia de Éfeso, de esta iglesia, según el apóstol Pablo, saldrían los lobos rapaces que iban a devorar el rebaño. Es interesante, hermano. Según la historia, y eso ya lo hemos explicado en otras presentaciones, Satanás esperó que los discípulos murieran, bajaran a la tumba para poder poner otra clase de liderazgo y así empezar a meter la cizaña en la iglesia. De la apostasía de la iglesia primitiva es que surgió el papado, la iglesia Jezabel o la ramera Jezabel de la Edad Media. Eso lo hemos visto en otras presentaciones. Y el apóstol Pablo, antes de partir, reúne a todos los líderes de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les dice con su voz quebrantada y con sus ojos llorando, les dice lo que iba a pasar. Noten cómo dice Hechos 20:17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de iglesia. Esto está pasando en Éfeso. Pablo está a punto de hablar con los ancianos, los dirigentes de la iglesia de Éfeso. No se olviden. ¿Y qué es lo que iba a pasar con este liderazgo? Dice Hechos 20, versículos 28 al 31. O sea, los versículos 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Éfeso en ese contexto, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y que no perdonarán el rebaño. Noten que la apostasía se iba a levantar del liderazgo de la iglesia de Éfeso o en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De dónde? ¿De dónde se van a levantar? De los líderes de la iglesia, porque la apostasía siempre ha surgido del mal liderazgo. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está presentando cómo la iglesia de Éfeso más adelante iba a apostatar. Esa iglesia pura y deseable iba a apostatar, y la apostasía iba a iniciar en los malos dirigentes que iban a dirigir la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Y Pablo está claro aquí en este tema. Les dice, cuiden la iglesia, protejan la iglesia, cuídense ustedes también como dirigentes, porque a mí se me ha revelado de que después de mi partida, de ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces, un mal liderazgo, que van a devorar al rebaño. Y en efecto, al hacer un estudio profético y profundo de cada iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, vemos cómo la iglesia empezó a degradar después de la muerte de los apóstoles. Empezó a degradarse de tiempo en tiempo, y hasta el día de hoy en la iglesia tenemos trigo y cizaña, porque la cizaña se infiltró a la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Eso ya lo hemos explicado en otro estudio anterior. Ahora, pero es interesante, hermano, que Cristo Jesús, después de elogiar a la iglesia, ustedes son celosos, ustedes no toleran a los malos, ustedes ponen en evidencia a los falsos apóstoles y los hallan mentirosos, ustedes aborrecen a las nicolaitas. Después de Cristo elogiar esta virtud de esta iglesia, había algo malo en esta iglesia, hermanos. Ahora viene lo malo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso. Noten, Apocalipsis 2, versículo 4 al 5. Lo malo de esta iglesia es algo terrible, hermanos. Y de esto debemos de cuidarnos cada uno de nosotros, porque esto tiene una aplicación espiritual para cada etapa de la historia y se cumple en cada cristiano. Dice así: pero tengo contra ti, noten, hay algo malo de esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Noten lo que está pasando con esta iglesia. Era una iglesia celosa en la doctrina, era una iglesia que aborrecía a los nicolaitas, pero había un defecto grandísimo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué está pasando con esta iglesia? Había dejado el primer amor, y el llamado es para que se arrepienta. Hermanos, ¿qué es el primer amor? Noten cómo dice esta poderosa cita que está en Manuscritos Liberados 11, manuscrito 11, escrito en el año de 1906. La sierva del Señor explica qué significa dejar el primer amor y cómo también podemos dejarlo. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que esta iglesia se estaba enfriando, o se había enfriado, porque se le llama al arrepentimiento. Es una iglesia que había dejado su primer amor, o sea, el amor que al principio lo tenía Cristo, el amor que emanaba de Cristo, esta iglesia lo estaba perdiendo gradualmente, o sea, se había enfriado. ¿Qué es cuando un cristiano pierde su primer amor? Ustedes ven, hermanos, cómo cristianos algunas veces cuando entran a la iglesia andan animados, andan activos, andan emocionados, recién entrado a la iglesia, pero con el tiempo vemos cómo van decayendo su vida espiritual. Eso significa dejar el primer amor. Hermanos que al principio se veían activos en la iglesia, andaban haciendo obra misionera, eran estudiosos, les gustaba dar estudios bíblicos, les gustaba cantar con celo, eran activos en la iglesia,
se movían para donde la iglesia se movía, pero de repente los hermanos se desinflaron, si podemos usar esa palabra. Eso significa dejar el primer amor. Cristianos que una vez cayeron y ya no quieren levantarse, o si se levantaron, pero su vida espiritual ya no es la misma en la iglesia. Ya no se pueden levantar de ese sueño espiritual. Eso estaba pasando con la iglesia. Habían caído en una decadencia, habían dejado su primer amor. Este cambio está presentado como una caída espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Como se le presenta en los versículos precedentes, los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. No advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia noten cómo dice, hizo un llamado al arrepentimiento, al regresar a su primer amor y a las obras que siempre son el resultado del verdadero amor cristiano. O sea que esta iglesia se había enfriado. Hermanos, y quiero decirles, hermanos, que la tibieza espiritual, el enfriamiento espiritual es paulatino. Cristianos que de repente se ven activos en la iglesia, cantaban alegres, les gustaba que se les diera participación en la iglesia, les gustaba que se les involucrara en la obra misionera, en eventos que la iglesia hacía, pero de repente fueron enfriándose y ahora simplemente son miembros de iglesia, pero que no son activos. Esto estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Habían dado su primer amor. Ya no se habían enamorado de Cristo. Habían dado a Cristo, el amor de Cristo. Lo habían dejado. Y este era el problema grave de esta iglesia. Y por eso es que Dios a través de Juan les dice, arrepiéntete. Porque esto que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Podemos ser miembros de la iglesia. Quizás no hemos practicado un pecado que haya causado propio a la iglesia, pero es posible que seamos miembros de la iglesia y podemos haber caído de la gracia, haber muerto espiritualmente. Y esto está pasando con la iglesia. Se habían olvidado del primer amor, por tanto, ¿qué dice? Habían caído. Hermanos, ¿cuántos miembros de la iglesia podemos ser miembros de la iglesia y estar en los libros de la iglesia, ser miembros activos en la iglesia y estar caídos? ¿Por qué, hermano? Porque no necesitamos salirlos de la iglesia y andar haciendo cosas grotescas allá en el mundo que dañen la obra de Dios. Suficiente con alejarnos de Cristo, suficiente con alejarnos del primer amor que es Cristo. Y esto estaba pasando con la iglesia. Se habían enfriado porque la caída es gradual y Dios manda a que se arrepientan y haz tus primeras obras, porque lo contrario, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero a pesar de que ahora Cristo Jesús le dice el problema grave de esta iglesia, lo malo de esta iglesia, pero también da una promesa en esta iglesia. Hay una promesa no solamente para los hermanos de Éfeso, sino también para todos los cristianos durante toda la época. Dice así, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le haré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa. Si vencemos, si volvemos al primer amor, si nos arrepentimos y nos levantamos de esa caída, vamos a tener el privilegio de ¿qué? De comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque según la Biblia, cuando Cristo venga con la Jerusalén, ahí viene de nuevo el árbol de la vida y el jardín del Edén. El árbol de la vida va a servir ¿para qué? Para preservar nuestra vitalidad y nuestra inmortalidad. Eso ya lo hemos explicado en otros estudios anteriores. Hermanos, hay una linda promesa. Si nosotros vencemos, nos arrepentimos, volvemos a los brazos de Cristo Jesús, que es nuestro primer amor, vamos a tener el privilegio ¿de qué?
de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hermanos, estas promesas no solamente son para los miembros de la iglesia de Éfeso, porque esta es historia. Ahora para nosotros es esta promesa. Es importante, hermanos, lo siguiente. Ahora, apliquemos esto a la iglesia actual, porque hagamos la aplicación homilética. Vemos tres cosas en esta iglesia de Éfeso. Eran celosos, contradecían a los falsos maestros, no toleraban a las nicolaitas, eran celosos en la doctrina. Ahí estamos bien. Era una iglesia que predicaba el mensaje, una iglesia que tenía el espíritu vencedor. Es importante. Pero vemos de que también esta iglesia presenta de que dentro de la iglesia misma se levanta la apostasía. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Lo que está pasando en la iglesia es pura apostasía también, es apostasía. Noten que a la iglesia adventista, que es una iglesia que tiene una sana doctrina, hay muchos defensores de la sana doctrina, pero eso no evita que en la iglesia haya entrado una gran apostasía. ¿Y por dónde inicia? Por el mal liderazgo. O sea, la historia se vuelve a repetir. Porque la apostasía, ¿dónde se iba a levantar? En el mal liderazgo de la iglesia de Éfeso. Y el tercer elemento que podemos aprender es de que es posible que seamos miembros de la iglesia y poder estar caídos. Pero lo más importante, hermanos, que aún hay esperanza para nosotros. No importa si hemos caído, no importa si hemos dejado el primer amor, la Biblia dice que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. O sea, si estamos con vida, hay esperanza para volver a los brazos de nuestro amante Salvador, hermanos, porque de lo contrario nos vamos a perder, porque el requisito para comer del árbol de la vida es levantarnos de donde hemos caído, arrepentirnos y volver a el primer amor que es Cristo Jesús, volver a Jesús, que Él es nuestro esposo espiritualmente hablando. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos sacar el extracto espiritual para nuestra vida y poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Porque todo tema, este es el centro de todo tema, que nosotros nos preparemos para el pronto regreso de Jesús, porque muy pronto lo veremos cara a cara cuando Él venga por segunda vez. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Gracias, Padre eterno, por el estudio de tu palabra. Gracias por este conocimiento que le has dado a tu iglesia. Nos hemos dado cuenta que si nos alejamos de ti, Señor, podemos perdernos sin fe y sin esperanza. Pero el mensaje de la iglesia de Éfeso es que volvamos al primer amor, que nos arrepintamos y nos levantemos de donde hemos caído, para que tengamos derecho a comer del fruto del árbol de la vida. Bendice tu pueblo, Señor, para que podamos no solamente defender la sana doctrina, sino también podamos vivirla y poder cada día enamorarlos de ti, Señor. Gracias, Padre, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.